Hoy nos encontramos con el compositor manizaleño Ricardo Espina Duque. Bienvenido, maestro. Gracias, Mónica, por la invitación. Un saludo. Maestro, a mí me han dicho muchas veces que usted no se reconoce por ese nombre. ¿Cuál es su sobrenombre? Mi sobrenombre es Crudo, uno que adquirí precisamente en la Universidad de Caldas cuando era estudiante de primer semestre, si no estoy mal. ¿Y cómo adquiriste ese sobrenombre? La juventud que lo lleva a uno a estar más tiempo de fiesta que consciente, y entonces alguna vez estábamos en un ensayo con el maestro Guillermo Morales en la banda, y yo tocaba un clarinete que casi no se usa, el clarinete alto. Entonces el clarinete tenía muy pocas partituras de todo el montaje que se hacía en la banda. Y en una de las tantas obras en las que no tocaba, yo me fui a descansar un rato a una mesa que había eso era el Teatro 8 de Junio, justo en el escenario, una mesa que quedaba al otro lado donde yo me ubicaba, y me quedé dormido. Y en mi sueño, yo sentí que Guillermo me empieza a llamar. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Y yo, uy, me están llamando porque ya sigue una obra mía. Entonces yo me paré y levanté la mano. Aquí estoy. Cuando todo el mundo me mira y se suelta la risa. ¿Pero qué pasó? Lo que decía Guillermo en ese momento: señores, no puedo más, eso está muy crudo, muy crudo. Y yo me paré, aquí estoy. Y ya, con eso tuve hasta el sol de hoy. Y hay gente fuera de Manizales. Recuerdo una vez con Rubén Darío Gómez que le hablaron de Ricardo y no sabía quién era. Cuando le dijeron que era el Crudo, allá ya me recordó. Esa es la Sí, a historia todos del... nos pasa, es verdad. Sí, Bueno, sí. vamos a volver mucho tiempo atrás. En tu familia, ¿qué antecedentes tienes músicos, familiares? Ninguno. Realmente no hay ningún antecedente familiar musical en mi familia. ¿Y cómo adquiriste esta pasión por la música? Esto me lo preguntaron, yo no sé, seguramente ahorita hablaremos de Clarinova, que es un cuarteto de clarinetes en el que yo todavía somos un grupo súper fuerte de amigos. Y alguna vez yo recuerdo que nos hicieron esa pregunta: ¿por qué cada cual entró a la música? Y entonces respondía, me tocó de último. Y yo decía, no, porque mi familia, porque tal, influencias. Ahí está David Betancourt, que tiene a Hans, que es una gran influencia para él. Y yo no me relacionaba con ninguna de esas historias. Pero sí me acordaba que de niño yo había intentado jugar básquetbol y no me fue nada bien. Jugar fútbol no me fue nada bien. Ser scout no me fue nada bien. Y estando como en cuarto, quinto de primaria, me pusieron una flauta dulce en una clase y me sonó fácil. Y sentí como ese, ok, no voy a buscar más. Digamos Hiciste que yo clic. me decanté por la música, por, ¿cómo le dicen? Por falta de éxitos, ¿cuál es la palabra? Cuando uno ya no puede hacer nada más y listo, ok, por descarte, terminé siendo músico. Bueno, entonces, después de eso, ¿a qué edad comenzaste? ¿Con qué instrumento? Bueno, esa historia pudo haber sido de cuarto de primaria, yo tenía unos 9 años, si no estoy mal. Después entonces, bueno, antes sí me regalaron una organeta pequeñita, y esa fue la primera que me la regaló mis papás por influencia de una tía, que ella no había estudiado música, pero sí algunas cositas podía hacer en el piano, pues entendía las notas y recuerdo que cuando me regalaron esa primera organeta, ella colocó unos números, entonces no era do, re, mi, sino 1, 2, 3, 4, 5, y me enseñó el cumpleaños con los números. Después empecé, pero eso fue pues nada básico, nada académico, ni nada formal, ni nada por el estilo. Después pasé a una academia a tocar guitarra, estuve como 1 o 2 años. Después en la banda del colegio abrieron un cupo para clarinetistas, ahí pasé. Al año siguiente, cuando yo estaba como de 10 años, pasé a batuta, y básicamente digamos que el instrumento con el que empecé seriamente la situación fue con el clarinete, cuando yo entré a batuta a tocar clarinete. ¿Y ahí tocabas en alguna agrupación? Claro, ahí entré y empecé a tocar en una orquesta que se llamaba la Preorquesta Corelli, y ahí estuve muy poquito tiempo. ¿Y De quién ahí era tu pasamos profesor de clarinete? Jorge Iván Jaramillo, el profe Jorge Iván, en ese entonces era el director de la orquesta y también mi profesor, ¿Y recuerdo luego, bastante. para dónde te fuiste? Bueno, de ahí entonces estuve un año en la unos casi 3 años en una orquesta también de batuta que era la Marco Tulio, y cuando tenía 14 pasé la audición de la Orquesta Sinfónica. Antes era la Orquesta Sinfónica Juvenil, ahora es la Orquesta Sinfónica de Caldas, y ahí estuve 11 años. O sea, me gradué del colegio, seguí en la orquesta durante la universidad, me gradué de la universidad, seguí en la orquesta otro par de años. Estuve 11 años tocando clarinete. Bueno, ¿y cómo es la historia de tu primera composición? La primera composición, a ver, la primera, ¿cuál sería?
eso fue en una guitarra. La primera que compuse fue entendiendo la escala de do mayor. Recuerdo bien claro que era seguir el formato de la escala en do mayor. Intenté escribir una melodía y entonces algo pasó con eso, no pasaron grandes cosas, pero fue eso, la composición fue en ese momento para mí como un descubrimiento de, bueno, esto es una escala, pero puede ser aburrida, y qué pasa si le cambio el orden, y qué pasa si pongo esta notica antes de esta, y si tal vez atravieso esta aquí, qué pasaría. Y ahora que lo pienso con esa pregunta que me haces, es como lo que me mantuve. Siempre la composición para mí fue y es algo bastante experimental. ¿Y qué Entonces yo creo nombre que tuvo esa primera composición? yo nunca fui bueno para los nombres, nunca, nunca. Seguramente esa no tuvo ningún nombre importante. La primera composición que tuvo un nombre medianamente importante, a ver, ¿cuál fue la primera? No recuerdo si fue una que escribí para un concurso de composición de Héctor Fabio o una obra que compuse para el Mono Núñez, también para un concurso. Una se llamaba Oír a Daplan, que si uno la dice al revés no es una palabra muy bonita. Y la otra era El Bambuquito del Pueblito número 1. Bueno, y después escribí el número 2 y llegué como hasta el número 3 nomás. Los nombres nunca fueron mi fuerte. O sea que tú en esa época escribías para los concursos o era por encargo. Eso estábamos hablando del primer semestre, uno componía por hacer algo. Entonces, el del concurso de Héctor Fabio, yo nunca fui muy bueno en esto de cumplir con todos mis deberes académicos en la parte de ir a todas las clases. Y entonces recuerdo que el maestro nos dice, bueno, muchachos, no están viniendo a clases, pero vamos a hacer algo, pues entiendo que entienden el tema, entonces hagamos un concurso de composición. Y ahí seguramente tú conoces, ya no lo conoces, ya entrevistaste a Samuel Muñoz, que fue junto con Davis, uno de los grandes compañeros de la universidad, y entonces, claro, éramos la misma clase y levantamos la mano, sí, nosotros nos inscribimos, intentamos salvar la materia. Y entonces compusimos estas obras para este encargo de salvarnos la vida, entre comillas, obviamente. Y ese concurso, recuerdo que yo quedé primero y Samuel quedó entre los finalistas también, y ahí nos salvamos la materia. Y por el otro lado sí estaba Eco Trío, que fue un trío que conformamos con Samuel y con un compañero de Pereira, que se llama Darío Franco, con el que fuimos una vez al Mono Núñez y pasamos a la final con una obra original, que fue el Bambuquito del que ahorita hablé. Bueno, entonces, ¿este trío cuántos años estuvo en actividad? El trío no duró mucho, el trío duró del 2003 al 2005. Eso fueron 2003 completo, 2004 completo, 2005 completo, no sé si hasta el 2006, creo que unos meses en 2006. ¿Y alcanzaste a hacer cuántas composiciones para ese formato? Para ese trío, compusimos muchísimas, pues no muchas, pero sí varias. Estaba el Bambuquito, después estuvo una que se llamaba 2,9 nada personal, y era, alguna vez seguramente yo me saqué en algún examen 2,9, entonces le puse 2,9 nada personal. Había una especie de swing en esa época. Por ahí unas 5 o 6 composiciones hicimos para el trío y muchísimos arreglos, muchos, muchos. Y tú ya en este momento has hecho un catálogo de tus obras, ¿tú sabes cuántas composiciones tienes? No sé exactamente cuántas composiciones tengo, pero el último número que yo recuerdo, yo tenía una carpeta con composiciones y arreglos de muchos años, y salvando un disco duro, terminé borrando todo. Y me quedaron las carpetas con los nombres. Y esa carpeta con los nombres alcanzaba como 120 nombres distintos entre composiciones y arreglos. Es Y una algunos se producción salvaron. bastante abundante. Sí, había muchas composiciones, también muchísimos arreglos a los que yo le metía mi parte compositiva. Y ahí había muchas cositas. Y no ¿Pero se sé, perdieron? muchas sí, muchas están completamente perdidas. El disco duro está por ahí buscando una manera de recuperarse, pero no se ha podido. Pero sí, muchas se perdieron, claro. Bueno, ¿y cómo ha sido este transcurrir de tus estudios? ¿Quiénes han sido esos músicos que han influido en toda tu carrera? Bueno, yo hace poco estuve haciendo un recuento conmigo mismo sobre eso y recuerdo que uno de los músicos que primero me impactó a mí cuando llegué a Bellas Artes fue Hernán Darío. La, la, la clase de clarinete no era tan impresionante para mí,
como sí lo era el verlo a él como músico. Un tipo que Hernán Darío toca piano, toca bajo, toca guitarra, toca cuatro, toca clarinete, toca saxofón. Y a mí me parecía que era una música muy útil. Es decir, y después tiene este oído que es impresionante, que listo, eso está el acorde, viene con tal melodía, bla, de una. Y eso me parecía a mí que era un músico útil. Es decir, un músico que tú pones donde sea sin una preparación y ¡pum!, te resuelve. Eso fue una influencia, algo que me marcó a mí bastante. Tal vez yo no estuve mucho tiempo trabajando con el Darío porque él después se fue para Venezuela y a hacer su maestría y entonces solo creo que estuvimos compartiendo como 2 años, mientras él estuvo 2 años y medio, mientras él era profesor, pero al menos en la parte interpretativa mía, eh, se nota que hay un gran influencia de él en ese sentido, de tocar. Pues yo toco algo de piano, toco algo de saxofón, toco algo de clarinete, de flauta. No al nivel que lo hace, pero sí se quedó esa chispita. En la parte compositiva, yo creo que la gran influencia fue Jaime. Jaime Jaramillo era una persona que se sentaba conmigo a explicarme temas y lo más importante era que me daba tiempo para que yo los entendiera, los tamizara en mi cabeza y como que me explicaba algo y yo a los 5, 6 meses, 7 meses le decía, Jaime, tengo una hora con eso. Ah, listo, chévere, ahora le explico eso. Me corregía así con toda la eficacia que tiene que tener un profesor y es un otro tema y se podían pasar otros 5 o 7 meses donde yo otra vez podía salir con algo. Ya otros compositores, pues ya con los años, pasan pues los años y uno empieza a escuchar más gente, a conocer más gente, ¿cierto? Después, entonces, obviamente la parte contemporánea, de la música contemporánea como tal del siglo XX, yo nunca la exploré a fondo, pero sí hay unos elementos que aprendí en clases de Héctor Fabio que me sirven hasta el día de hoy, y también la oportunidad que Héctor Fabio me dio a mí varias veces a lo largo de mi vida. Una fue como intérprete de obras de él, pero lo interesante fue que él la compuso al lado mío. Entonces, claro, tú eres intérprete, pero también eres compositor y entiendes, oh, ok, eso se puede utilizar, chéverísimo. Otra fue la ¿Y posibilidad esa obra de, cómo se llamaba? esta fue una ópera que se llamaba María. Era una ópera para redoblante y clarinete. Era una ópera que no recuerdo cuál es la palabra que lo utiliza, pero estaba en varios momentos. Era como que eso fue una parte, un momento de la ópera, haberla tocado ese día. Le hicimos con Víctor Hugo, ay, se me olvidó el López. apellido, López, Víctor Hugo López. En el redoblante, yo en el clarinete, y veíamos una pantalla, como con una escena, y teníamos una partitura. Entonces sabíamos que cuando la escena iba para tal lado, nos íbamos para tal lado de la partitura. Súper, súper interactiva y súper natural también. También hicimos otra, no me acuerdo si antes o después, donde los músicos estábamos en el público. Estaba también Oscar Fernando Trujillo en la trompeta, creo que Luis Fernando en el corno. Entonces ahí estuvo esa influencia. Después está la posibilidad que él me da en un momento de dar clases, que no duró mucho porque yo aún era estudiante y entonces no se podía dar clases de estudiante a estudiantes, pero me dio la oportunidad de dar un par de clases de contrapunto. Cuando yo di esas clases aún no se daba contrapunto en la universidad y entonces esta clase era electiva para los que quisieran ir. Entonces me dio la posibilidad, como realmente me obligó de alguna manera a tirarme la piscina del contrapunto, que se lo agradezco muchísimo. Y después me abre la puerta para que dé clases de armonía en la Universidad de Caldas. Entonces, claro, cualquiera de esas oportunidades te sumerge a ti de una manera impresionante. No es lo mismo escuchar acá que estar dando, ¿cierto? Entonces, creo que esas tres personas, entre muchas otras, claro, lo que yo viví en Estados Unidos con la maestría, claro, es otra influencia mucho más madura, porque te hace más grande, mejor, filtras mejor la información, piensas en qué de lo que se están diciendo ya lo viviste y tal vez no lo quieres repetir, pero en esa época de juventud, que fue como que estábamos hablando, yo creo que estas tres personas están ahí. Y ante todo, el que mantiene ahí ayudándote a que pongas en práctica todo eso, siempre he sido reconocer a Davis, porque fue un compañero, pero a la vez fue un guía tremendo de jalar cosas. Entonces, después, cuando se armó el cuarteto, yo era el arreglista del cuarteto y todo lo que había aprendido de Jaime, de Hernán, de Héctor Fabio, de los libros que me han dado los tres, todo se pone en práctica. Y creo que esas cuatro personas son, poniendo a Davis muy por encima en el sentido del liderazgo que tiene. Como líder es increíble. Entonces, más que un profesor, necesitas un líder en tu vida. Muchas veces la información está en libros, pero ¿quién te pone a usarlos?
Yo creo que es bien importante también eso. Cuando tú tuviste que aterrizar en el tema del contrapunto, ¿qué autor escogiste? Había un libro que yo había encontrado, que me había recomendado el maestro Álvaro Rojas en Medellín, que se llama Contrapunto, de Armando Blanquer. Es un libro en español bastante claro y bastante organizado. Mm, también, claro, no te puedes quedar con un solo libro, entonces obviamente escogí los clásicos, por ponerle una palabra a eso, que no son clásicos obviamente, pero entonces estuvo desde Walter Piston, pasando por Chamber, pasando por un libro que encontré en esa época de Hugo Riemann. ¿Quién más me acuerdo que estuve yo investigando? No recuerdo qué otro libro tenía en esa época cuando estaba dando esas clases, pero sí tenía como 3 o 4 libros que eran, si no eran esos, estoy seguro de Piston, estoy seguro de Chamber, estoy seguro de Blanquer, no estoy seguro de Riemann, sino era otro, pero por ahí estaban todos. Bueno, ¿y cómo fue que lograste ganar una beca Fulbright? Que para muchos ha sido tan imposible. Yo creo que eso es un mito. Yo sinceramente creo que si Ricardo Espinal y el Cruz se ganó la beca Fulbright es porque no es difícil. O sea, yo nunca fui un gran estudiante. Tú me conociste en esa época. Yo me demoré 8 años en la universidad. O sea, casi me jubilo. Mis notas no eran notas sobresalientes. Yo era un clarinetista más y tal vez si por algo me destacaba era porque mantenía despeinado, pero no tenía como no había mucho futuro en mí realmente. Cuando nace mi hija, cuando nace Luciana, yo no estaba viendo un buen momento. No tenía un trabajo con el que me sintiera tranquilo, no sentía que hubiera como una estabilidad económica y ya habían pasado ciertas cosas y no tenía un acceso como para trabajar bien en Manizales. Y entonces me senté con un amigo y le decía, hermano, yo creo que yo me tengo que ir de acá a un lugar donde merezca estar en una situación como esta, porque aunque no soy brillante, la estoy pasando maluco y acá como que no hay posibilidades. Entonces me puse a buscar, de ese comentario llegué a la casa y me quedé pensando y empecé a buscar posibilidades y encontré Fulbright. Apliqué la primera vez, pero estaba 2 meses y el primer requisito era el inglés. Necesitaba 80 puntos en el TOEFL y entonces contraté con el poquito salario que tenía, contraté una profesora de inglés y en 2 meses presenté el examen de inglés y saqué 79. Entonces, claro, yo 80, 79, mandé mis documentos sin importar qué pasara. Y bueno, la historia corta es que no pasé. Sin embargo, al año siguiente Fulbright abre un programa y entonces escoge como los que estuvieron cerquita el año anterior para que estudien inglés en Manizales. Eso me da a mí la posibilidad de estudiar inglés en el Colombo, pues, con el Colombo que dirige Clarita. Y al año siguiente tengo la única obligación en compensación de presentarme a Fulbright nuevamente. Justo cuando yo me estoy presentando a Fulbright nuevamente, ya la universidad me abre la oportunidad de dar clases, ya estoy más tranquilo económicamente, ya la niña está tal, está más grande, se está pensando en tener al segundo hijo. Y bueno, yo aplico Fulbright. Yo recuerdo que yo me di cuenta que Tomás iba a nacer un lunes y el viernes me dicen que me ganó la beca. Yo, claro, yo tenía esa mentalidad que tú me decías, esa beca no se la gana a nadie, ¿por qué me la va a ganar yo? Pero cuando llegas a la beca te das cuenta cómo funciona la cosa y es que claro, nadie se la gana porque es que nadie aplica. Y encontré que el primer filtro que tiene Fulbright y muchísimas becas son requisitos bastante tediosos de llenar. Más que difíciles de cumplir, son tediosos de llenar. Entonces, cuando tienes requisitos tan tediosos de llenar, te da pereza terminar el formulario. Y entonces, ese filtro es un filtro bastante psicológico, pero es un filtro que le dice a estos cazadores de talentos, entre comillas, bueno, este man no es capaz de terminar una situación como estas, lo descartamos. Se descartan solos, ¿cierto? Entonces, yo creo que el mito Fulbright es más llenar el formulario que es largo, más que sea difícil ganarse la beca. Bueno, ¿y cómo fue ese viaje? Yo me acuerdo que te veía poner avisos por internet, Claro, solicitando diferentes cuestiones. Cuéntanos un poco de eso. claro. Entonces, cuando yo me voy a ir en 2015, Tomás tenía unos 4 meses. Luciana iba a cumplir 5 años. Y no me podía ir con la familia porque la beca solo te cubre a ti, no te cubre nada más. Te ayuda con la visa de tu familia,
pero solo si tú demuestras que tienes con qué sostenerlos en el lugar al que vas. Entonces empezamos a hacer un crowdfunding, que es estas campañas que tú montas por internet para que la gente te apoye, intentando eso, conseguir, eran $30,000, si no recuerdo mal, lo que pedía la embajada para esto, $30,000 para una persona como nosotros, para personas como nosotros que tenemos un salario, qué sé yo, $1,000 al mes y mucho, es lejísimos. Y cuando eso yo no tenía, yo nunca fui tiempo completo en la Universidad de Caldas, entonces claro, mi salario era inferior a eso. Y eso no se logró, eso básicamente no se logró, pero me dejó muchas enseñanzas de que hubo gente muchísima que uno no conoce y que está dispuesta a ayudar. Que no se trata tanto de lo que uno conozca, sino de a dónde pueden llegar los que uno conoce. Este concepto de las redes, que ahora es tan importante, me permitió entenderlo muy claro. Finalmente, nada, llegué a Estados Unidos sin la familia y bueno, después de unos esfuerzos que se hicieron, ellos pudieron ir a estar en Estados Unidos, creo que unos 3 o 4 meses, y después decidimos, bueno, esto está demasiado costoso, devuélvanse ustedes y yo me quedo hasta que se acabe la vaina y voy a tratar de ir una vez al menos mientras se acaba esto. Esa fue como esa historia del crowdfunding. Y ya la beca como tal, desde un punto de vista académico, ¿qué fue? Fue impresionante en todos los sentidos. Yo nunca había salido, bueno, yo había salido de Manizales, había estado en Venezuela unos 15 días, creo que 2 veces, 15 días, algo así. En México había estado unos 15 días también, pero siempre en una cápsula porque estos viajes los organizaba la orquesta y entonces éramos grupos. Tú viajas en grupo y es una cosa, pero solo enfrentar el mundo yo nunca lo había vivido así tan de frente. Y llego a Nueva York, que yo no sé si hay un antónimo más grande para Manizales que Nueva York, en cuanto a todo lo que pasa, de cómo se maneja una ciudad. Yo recuerdo que antes de irme, conocí a alguien que era ingeniero y había estado mucho tiempo en Bogotá. Y él me decía, hermano, lo más difícil para mí cuando volví de Bogotá es hacerme en el Parque Caldas y ver cómo la gente iba como en cámara lenta. Claro, él lo comparaba con lo que era Bogotá. Claro, es que la cosa va como en cámara lenta. Ponle todo eso en Nueva York, la vaina va demasiado más rápido, demasiado rápido. Afortunadamente había tenido esa conversación, entonces venía como psicológicamente preparado para eso. Pero fue muchos choques positivos y negativos. De hecho, mi CD de grado, que dentro de poco saldrá, tiene nombres, cada obra, como te decía ahorita soy muy malo para los nombres, entonces las obras tienen como un orden lógico musical y cada nombre de la obra no tiene una relación directa con la música, sino con un momento que yo viví en Estados Unidos. Y hay una que se llama Preguntas al aire. Preguntas al aire fue que yo llegué a una esquina de Nueva York en un frío, no, en un frío terrible no, en un, como en una calle muy sola, todo oscurísimo, eran las 11 de la noche, yo estaba yendo a una foto, a la librería, ¿cómo se llama? De biblioteca de la universidad a imprimir los documentos. Allá estaba abierto la biblioteca 24 horas, pero yo no iba a imprimir nada de música. Me tocó tomar un curso extra en inglés que me pidió la universidad y yo sentía que no estaba entendiendo nada de nada, de nada. Y fue como, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Mi familia lejos, yo por acá en esta vaina, con esta situación, sin entender qué está pasando. Yo no sé si ellos están bien, están aguantando hambre, cómo está la vaina. Yo estoy tratando de ahorrar, pero fue una vaina así brutal, de un choque de que no sabes qué hacer. Pero después, un año después de eso, yo estaba tocando en el Blue Note, que es una historia bastante coincidencial. Yo terminé tocando en el Blue Note por pura coincidencia. Y te ponen otro extremo del panorama, como, wow, valió la pena estar acá, valió la pena llegar hasta acá. Y tiene mucho, mucho sentido, como que hace sentido todo lo que pasó. Entonces, toda esa información, toda esa experiencia de vida, más que de información. Yo soy de los que piensa que uno no tiene que irse de Colombia para estudiar, para aprender. Creo que toda la información que tú encuentras en libros está completamente sistematizada hace muchísimos años. Lo que no encuentras en libros, y es la razón por la que yo me fui, es la experiencia de la persona, de poder pararte en un pasillo y preguntarle al profesor, profe, ¿usted cómo haría cuando tiene un grupo, pero la gente no quiere ensayar, por ejemplo? Y eso es una experiencia que ellos tienen también, y te van a dar miles de ideas. Yo creo que esa es
la gran ganancia de irse a estudiar al exterior. Eso es lo que muchas personas dicen, vivir en otro país es darte cuenta de otras culturas. También está la cultura de cómo tu propio negocio, pongámoslo así, tu propio mundo en el que te mueves, cómo se maneja por personas que han tenido éxito. Y eso no lo encuentras en libros. El resto de la teoría, que es una dominante, que es modulaciones, todos están en libros. No hay mucho que voltear ahí. Cuando estabas allí estudiando, ¿tú lograbas que los músicos y las agrupaciones tocaran tus obras? Sí, sí, es supremamente contradictorio lo que yo viví en ese sentido, porque cuando yo estaba en Manizales y decía, yo me quiero ir a un lugar donde realmente merezca estar así en la inmunda, y llego a Nueva York y me doy cuenta que estoy en la inmunda, porque estaba en la inmunda, era gente con un nivel altísimo, muchísimo más jóvenes que yo, tocando impresionante. Yo recuerdo las primeras clases, había un pianista que fue finalmente el pianista de mi graduación, y teníamos que hacer una transcripción, y este man empieza a tocar no solo la transcripción de la parte que había que sacar, sino también la de antes y la de después, y la rearmoniza, y ¡puch! ¿Qué es esto? Después me tocaba subirme a mí, ya me temblaban las piernas para hacer esa exposición, pero resulta que todos los comentarios que yo recibí eran positivos. Yo nunca en Nueva York, así hubiera tocado mal, porque toqué muchas veces mal, sentí un comentario negativo. De hecho, como que lo lógico era que se entendiera que estabas en un proceso, y si hacías algo bien, te felicitaban. Y si hacías algo mal, no te decían nada. Si una obra que compusiste funcionaba bien, recuerdo que el profesor me decía, chévere, esto está muy interesante acá, acá, acá. Si la obra era una completa basura, el man decía, ¿qué piensas de la obra? Ese era como ese nivel de crítica, y que te acostumbras a eso, te acostumbras digo, en Colombia te acostumbras, bueno, al menos en mi mundo, era otra época, sinceramente, yo sé que nos tratábamos muy mal entre compañeros en esa época, pero era una crítica más destructiva, o no tan humana. Y yo hacía parte de eso, yo lo reconozco, que yo era de los que criticaba así destructivamente muchísimas veces. Y en ese sentido, como que Nueva York me pegó una cachetada. No hay que hacerlo así. O sea, si queremos que sea algo que valga la pena y que se pueda mantener en el tiempo y que yo quiera seguir tocando con esa persona, hay que hacerlo de la manera positiva. Entonces, claro, obras mías se tocaron muchísimas en los ensambles en los que tocaba, en la big band en la que tocaba. Si yo llevaba una obra, siempre estaba 5 minutos para probar la música. Nunca se fue egoísta con eso. ¿A ti cuáles son los formatos que te prefieres o cuáles son los géneros que prefieres para componer? Bueno, para componer yo no sé si hay un género. De hecho, yo creo que hay una naturalidad, que es otra cosa, y que es una naturalidad que es cambiante con lo que tú estás viviendo. Lo que yo sentí, por ejemplo, con componer una obra de la tradición del jazz es que me costó demasiado, porque yo no estaba tan sumergido en ese mundo por mucho tiempo. En cambio, cuando yo recuerdo que más que una composición fue como una composición arreglo, la primera que en Nueva York hizo como eco, y fue cuando hice una versión de un estándar de jazz en versión más o menos timba, más o menos latin, pero más timba, con un montón de cortes muy propios de lo que yo hacía en la música tradicional de estos lados del mundo. Y ahí como que tuvo eco la situación. Y yo dije, bueno, listo, aquí el problema no es que yo sea bueno o malo, el problema es a lo que me he enfrentado o lo que me he permeado todo el tiempo. Entonces, claro, en ese momento era muy fácil para mí hacer música tradicional colombiana, obviamente, porque había hecho muchos años eso, todos los, qué sé yo, 10 años que trabajamos con el cuarteto, más los otros que había trabajado con el trío, más todo el tiempo que pasé en la orquesta. Al final de la orquesta yo casi no tocaba, sino que cambiaba el tiempo por arreglar para conciertos, y mucha de esta música era tradicional colombiana. Entonces tenía muchísima facilidad para eso. En este momento, si tú me preguntas en qué me siento yo más tranquilo componiendo, yo creo que no hay un formato, pero sí hay un concepto. Cuando, por ejemplo, a hoy yo creo que lo que más me gusta componer es música que no tenga métricas muy estables, por ejemplo. Pero esto yo no te lo decía hace 3 años. Y seguramente en 3 años te voy a decir que lo que más cómodo me siento componiendo es, qué sé yo, música microtonal. Pero es cuestión de en dónde me he dejado permear. Y creo que eso afecta no solo la composición,
sino también la interpretación. Para mí no hay mucha diferencia en esos dos mundos realmente. Yo creo que interpretar y componer están demasiado cerca, demasiado, demasiado cerca. ¿En estos momentos tienes encargos musicales de alguna parte? En este momento, sí, en este momento hay un proyecto que está un poco retrasado, pero que se está dando, que es una obra para el ensamble de percusión de acá de la Universidad de Trabajo. Y esa obra va a ser una obra interactiva. Entonces, no solo se trata de la música, sino también de programar una aplicación que le permita a la gente, imagínate, esto es como una especie de votación, y según la votación de las personas, la obra coge un rumbo u otro. Pero ese rumbo u otro está determinado por un recorrido por unas calles de Barranquilla. Entonces, imagínate que llegas a una esquina, cuando llegas a esa esquina, la gente puede votar, si se va por la derecha, la música va por un lado, si se va por la izquierda, la música va por otro lado. Entonces, eso es como el encargo que está ahí pendiente. Eh, Claro, acá en Barranquilla, por toda esa situación bueno, en todo el país, por la situación de la pandemia, muchas cosas se han frenado. También hemos tenido muchísimos paros y esta obra tiene un buen tiempo ahí como en remojo, tratando de que se organice todo. ¿Y le vas a poner qué nombre? Lo bueno de esa obra es que el profesor que me la encargó es buenísimo para eso. Entonces, yo recuerdo que la primera obra que me encargó, él le colocó el nombre. Se llama Código Enigma y es una obra que la quería con ciertas características y el nombre se ajusta muy bien a la música que pasó. Entonces, eso me facilita bastante la vida. Y tengo que tener una coautoría. Música hecha por mí, nombre del que me la encargue. Qué bien. Bueno, si a ti te preguntan, ¿tú de qué etapa o de qué periodo de la música eres compositor? ¿Tú qué respondes? Esa pregunta es bastante complicada porque yo no sé si uno mismo se podría catalogar, porque le tocó uno como estudiarse a sí mismo. Pero definitivamente yo no soy para nada del siglo XXI y no sé si del siglo XX. Yo creo que mi música es, si lo vemos en esos términos clásicos, pues mi música es bastante, no tonal, pero sí sin acordes muy, muy raros. Entonces, romántico, qué sé yo. Tampoco tan elaborada como la del barroco, por ejemplo. Es música bastante simple y digerible. No soy capaz todavía de entenderme a mí música bastante compleja. Bueno, tú estás encargado ahora de enseñar en una universidad y ¿qué asignaturas enseñas? Bueno, eso es una lista larga ya. Yo estoy acá, digamos que como docente, en el énfasis en composición, En la Universidad del Atlántico. en la Universidad del Atlántico, sí, en el programa Cuando de vas a música. trabajar con estos chicos en énfasis de composición, ¿qué técnicas compositivas orientas? Acá tenemos dos semestres de técnicas en composición. La primera es temperada, digamos, todo lo que tú puedes escribir en un pentagrama con afinaciones determinadas, y esa me encargo yo. Y damos toda la información desde, ellos tienen obviamente la armonía que ven como todas las universidades, entonces acá nos enfocamos a dar todo lo del siglo XX y XXI, cómo puedes utilizar escalas modales, escalas dodecafónicas, serialismo integral, todo ese tipo de cosas. Y toda esa parte la doy yo. Después de eso tenemos después el profe Sánchez da la parte más microtonal o indeterminada, o improvisación más indeterminada, sí, o composición más indeterminada, perdón. Y después tenemos 3 semestres de composición dirigida, que es básicamente sentarse a trabajar en tus obras. Y una gran ventaja que tiene este programa es que te permite a ti escoger con qué profesor quieres trabajar. Entonces, si tú ves que tu obra es bastante popular, seguramente vas a querer hacerla conmigo porque tengo esa maestría en jazz. Si ves que tu obra es una clásica contemporánea, tienes al profe Carbó. Si ves que tu obra es más electroacústica, tienes al profe Sánchez. Entonces tenemos con esa flexibilidad. Pero también en la área instrumental, yo soy el encargado de dirigir toda la parte de técnicas en improvisación, y en la parte de dirección y también de composición, soy el encargado de toda la parte, o era, ya me quitaron un poco de carga con arreglos. Básicamente creé todo el currículo, lo pude unos años y ahora hay otro profesor ahí. Y también la parte de instrumentación, la mitad, todo lo que tiene que ver con vientos, madera, viento, metal y percusión, y orquestación. Y también en la parte de trabajos de grado, también soy el encargado de la materia de trabajos de grado. Y también
en los comités de currículo, soy el representante del énfasis en composición y también soy el coordinador del área de maderas. Un montón de cosas ahí me toca dar. Bueno, entonces cuando estos chicos ya tienen composiciones y me imagino que son cantidades, estas orquestas y estas agrupaciones tienen la capacidad para hacer estos conciertos o ellos cómo hacen para que se escuche su música. Barranquilla no tiene mucho en ese sentido. Es realmente difícil. Acá no hay orquesta sinfónica y las que se han intentado hacer han tenido problemas presupuestales siempre, como todo el país, pero acá ha sido más complicado aún. Entonces, cuando escribimos para orquesta es bastante teórico. Y claro, ahí están los planes estos de hacer intercambios, pero todo esto que se vino no nos permitió hacer los intercambios. Pero lo que sí hay es yo no, esto yo no lo vi en Manizales en mi época cuando era estudiante, pero unas ganas tan inmensas de aprender de los muchachos, que todo el tiempo te están pidiendo más, 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 profe, ¿cómo hago esto, profe? Yo recibo mensajes toda la semana de 2 o 3 estudiantes preguntándome no por la clase, sino por cosas extra clase. Profe, mire, usted dijo en esa clase y lo quise aplicar con mi convito de jazz, pero entonces, ¿por qué no me funciona tal? Profe, mire, es que estoy sacando mi grabación y entonces, ¿usted qué opina de este ritmo? ¿Este ritmo queda bien? O sea, cosas extra. Siempre sale una vaina extra y eso me parece increíble, unas ganas de aprender. Entonces, ese mismo ánimo de querer aprender hace que ellos mismos tengan sus propios ensambles, que me parece súper sano y me parece súper bien. Lo único de los propios ensambles es que muchas veces, esto se lo escuchó a un músico en Nueva York, y es que muchas veces los ensambles de los mismos estudiantes no tienen un liderazgo claro, y entonces empiezan a cometer errores muy innecesarios, que si hubiera una persona ahí que los pudiera guiar, como un pluma blanca que se sentara a trabajar con ellos, sería más efectivo, pero, pero nada, es muy difícil, pues no hay tanta gente acá, digo, en el programa. Pero sí, ellos tienen muchas maneras de probar su música cuando vas para formatos pequeños. Formatos grandes sí es difícil, pero en formatos pequeños muchas veces tienen sus propios ensambles. Y tenemos también programas, esto se llama un concierto semestral, en el cual su único objetivo es mostrar la obra de los muchachos. Entonces ellos componen para ese concierto, por ponerlo así. Bueno, ya para ir cerrando con esta charla, te agradezco mucho toda tu generosidad de contarnos todo tan abiertamente. Y no sé si tienes algo más que decirles a los jóvenes que quieren componer o que a veces se sienten un poco desubicados con la música en Colombia, con la actividad musical y con la profesional en Colombia. Bueno, yo creo que sentirse desubicado en Colombia en cualquier actividad es muy fácil. Yo creo que eso es una cuestión y en cualquier cosa de la vida es muy fácil. A mí me parece que una de mi juventud, lo que más me costó a mí era entender que el elefante no se comía de un solo bocado, sino que había que irlo partiendo por pedacitos para podérselo comer todo. Nos dicen mucho tiempo que aprovechemos la vida, que la vida ya se va a acabar, que la vida ya se va a acabar, que la vida se va a acabar. Y esa ansiedad de que la vida es muy corta nos hace acelerarlo para tenerlo todo ahora. A mí me ha parecido con los años que la vida no es tan corta. Y cada año, y lo veo así, cada año que pasa y yo no cumplo una meta, yo me doy cuenta que la vida es muy larga, porque me da la posibilidad de cumplir una nueva meta que no cumplí antes. La ansiedad, creo que es lo que más caracteriza a la juventud o me caracterizó a mí. Creo que eso es lo que tenemos que aprender a manejar, la ansiedad y sentir que, hombre, si mañana me muero, pues bueno, qué embarrada, pero hacerlo con calma porque no debe ser tan importante. Yo siento que, y esto es muy personal, siento que se le da mucha importancia a la trascendencia del ser. Y yo creo que más importante que la trascendencia del ser es el bienestar del ser en el ahora. Pensamos mucho en que quiero escribir ya una obra que sea impresionante y que me lleve a mí y que la gente por 200 años se acuerde de mí, pero esa ansiedad nos deja con una obra que no vale la pena vivir. Entonces yo creo que mi único consejo sería matar la ansiedad y entender que el elefante se come mordisco a mordisco. Muchas gracias, Crudo. Entonces, esta fue una de las tantas entrevistas que hicimos en el blog musical del Archivo Musical de la Universidad de Caldas. Muchas gracias, Crudo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Hasta luego. Chao.